Creo que no hay excusas para no venir a la iglesia, a no ser que estén de cama, enfermos, pero si nos hemos despertado, hermano, y podemos respirar, estamos siempre dispuestos para alabar al Señor. Así es de que, qué bueno que una vez más que vinieron, hermanos. Creo que es un día especial. El Señor se merece siempre nuestra atención, nuestro tiempo. Estamos viendo cosas muy tremendas. Mañana es el día de lo que es la nueva administración en Estados Unidos. Y pueden haber algunos cambios. No se preocupe los que están un poquito preocupados por Donald Trump. Donald Trump está siempre bajo las órdenes de Dios nuestro Señor. Amén. Así que no pasa nada. Tengamos paz, tengamos tranquilidad. Lo único que nos corresponde a nosotros como hijos, como cristianos, es mantener la calma, orar, siempre pedir por las personas que están en eminencia, por los gobernantes, y Dios se encargará de lo demás. Amén, hermanos. Así que ore siempre por el nuevo presidente que mañana será establecido, el señor Donald J. Trump, número 47, y Dios hará la obra. Lo más importante es preocuparnos por nuestra vida espiritual, y Dios se encargará de lo demás. Amén. Vamos a ponernos de pie para ir a dar paso a la escritura. ¿Cuántos han venido para escuchar la palabra de Dios? Amén. Yo he venido, hermanos, y creo que Dios tiene hoy una palabra preciosa para cada uno de ustedes. Solamente abra su corazón a los que nos escuchan a través de las redes sociales, a los que estaban preocupados porque el TikTok se fue, pues ya lo regresaron otra vez. Amén. Así es que ojalá y sea para bien, ¿verdad? Que usen las redes sociales para escuchar la palabra del Señor, y que sea Dios el que nos hable en esta tarde. Al final vamos a hacer una oración por unos hermanos que están pasando por alguna enfermedad para que no se vayan, y vamos a pasar aquí al frente. Y he traído lo que es el aceite mirra. Este aceite pues es una representación de la unción de Dios para sus cuerpos. Así que voy al final a pedirle a los hermanos que pasen al frente, a los que quieran que oremos por ellos para sanidad. Amén. Así que vamos a abrir la Biblia en el Evangelio, en el Santo Evangelio según San Lucas. Seguimos con nuestro estudio, esta serie llamada ¿Estamos enfocados? ¿Cuántos están enfocados en Cristo todavía? Amén. Debemos de estar enfocados en el Señor, porque el Señor es nuestra única fuente, hermano, de alegría, de energía, de fuerza, de paz, de tranquilidad. Y si nos enfocamos en Él, hermano, vamos a estar siempre emproblemados. Así que vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 5, verso 5 en adelante. Pero antes de leer la bendita palabra del Señor, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos hable esta tarde, que sea el que nos instruya por medio de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Dios todopoderoso y eterno, creador de los cielos y de la tierra. Muchas gracias por esta tarde preciosa, Señor, donde gracias, Señor, a tu misericordia y a tu amor, Señor, tú nos has puesto en el corazón de venir a escuchar tu santa palabra. Gracias porque hoy también, Señor, nos pudimos levantar, Señor, y respirar por nosotros mismos, Señor. No ocupamos ningún artefacto, el Señor, ninguna cosa que nos pueda, Señor, dar esa respiración, sino que fue tu gracia, fue tu bondad, Señor. Y ahora estamos aquí dedicándote, Señor, este tiempo para ti, Señor, con respeto, con humildad, con sencillez, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Sé tú hablando a tu pueblo, Señor. Sé tú trayendo el consejo necesario, y que estas vidas que han venido, Señor, con dificultades, con problemas, con situaciones, que se vayan, Señor, llenos, Señor, rebosando sus corazones. Porque tú, Señor, para eso envías tu palabra, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, Señor, trayendo la bendición a este lugar. Limpia los aires. Limpia este ambiente, Señor, y que tu Espíritu Santo se enseñoree de cada uno de nosotros, Señor. Toda obra malévola del enemigo la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Y que, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, pueda gobernar cada mente y corazón en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Entonces, leemos la palabra, hermanos, en el capítulo número 5. Si usted me sigue, por favor. Vamos a leer unos versículos. El tema de hoy es un tema que está un poquito, pues, fuertecito, porque le he puesto de pecador a pescador. Amén. ¿Cuántos somos pecadores aquí? Dios quiere que dejemos ese título de pecadores
y seamos pescadores. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso número 5 en adelante. Dice, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy yo hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor, hermanos. ¿Pueden sentarse, hermanos? Qué palabra tan hermosa, amén, hermanos. Qué palabra tan especial, tan gloriosa. Yo me pongo a pensar, hermanos, esos momentos donde estos hombres pescadores estaban en esa barca batallándole toda la noche. Había, hermanos, un hombre que quiero traerlo aquí como ejemplo también. En los años 1800 había un niño que se llamaba Tomás Alva Edison. ¿Quién se recuerda de Tomás Alva Edison? Fue el que inventó lo que es la electricidad, ¿no? Y dice que la historia cuenta de que Tomás Alva Edison iba a la escuela cerca donde él vivía. Creo que él nació en Cincinnati, en Estados Unidos. Y de repente uno de los maestros le dijo a Tomás Alva Edison, Tomás, esta carta llévasela a tu mamá, por favor, pero que solamente ella la lea. Y así fue. El jovencito, el niño, llevó la carta, y como un niño ingenuo, inocente, la carta se la llevó, y cuando llegó fue muy obediente y se la dio a su mamá. Y su mamá, al momento que llegó, abrió la carta, comenzó a leer la carta. La carta decía, le dice, mami, mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a usted, que es mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas. Y cuando leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo, estas palabras dijo, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él. No tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Tomás Alva Edison falleció y él se convirtió en uno de los más grandes inventores del siglo. Un día, ya como adulto, el señor Tomás Alva Edison, él estaba mirando algunas cosas antiguas de la familia. Repentinamente, él vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito, señora Edison, su hijo representa un retraso mental. No podemos permitirle que venga más a la escuela. En lugar de leer lo que realmente decía la carta, su madre le dio un giro completamente y le inyectó seguridad a su hijo. Le hizo creer que podía ser un genio y se lo creyó tanto que creció y murió dejándonos invaluables inventos a la humanidad. En pocas palabras, hermano, lo que quiere decir, hermano, lo que el Señor
traía mi corazón esta tarde es de que cómo las palabras, hermano, de donde provienen son palabras que pueden inyectarnos seguridad. Nos pueden inyectar, hermanos, esa vida que a veces anhelamos o a veces esos problemas que tenemos. En el caso del jovencito Thomas Alva Edison, hermano, era un jovencito que el maestro lo despreció, porque quizás a lo mejor tenía algunos problemas mentales o lo que haya sido, pero el momento que llega, hermano, su madre estaba dispuesta a ayudarle. Y de igual manera, hermanos, en este ejemplo, hermanos, de Simón Pedro, Dios, hermanos, se presenta en una barca de hombres, hermanos, del vulgo, hombres que no tenían quizás ninguna educación. Pero en el momento que Dios se presenta con ellos, hermano, Dios veía en ellos algo, hermano, grande, algo que podían ellos ser para el Señor. Aunque quizás el mundo no daba nada por ellos, hermano, eran hombres que estaban trabajando por muchas largas horas, pescando siempre, y que estaban, hermanos, envueltos en el trabajo de, hermano, de la pesca en el mar. Pero en ese momento se apareció el Hijo de Dios. Y lo más importante, hermano, que quiero, hermano, que nosotros nos, hermano, tomemos en serio que cuando el mundo nos desprecie, cuando el mundo no dé nada por nosotros, siempre el Señor está ahí para ayudarnos y para apoyarnos. De igual manera, hermano, ese jovencito, mire lo que llegó a hacer por medio de las palabras poderosas que su madre le había, hermano, inyectado en su corazón. Y él, hermano, creyó en las palabras, porque las palabras tienen mucho poder. Tienen poder para, hermano, para ayudar o para destruir también. Y por eso cuando Jesús se presenta en medio de esta situación, en medio de la situación difícil, donde había un mar, hermano, de problemas con los pescadores, qué tremendo es lo que estaba pasando. Yo no sé si alguno de ustedes es pescador, alguna vez ha pescado. Pero se necesita paciencia, ¿sí o no? Yo he visto, hermano, personas que van y avientan lo que es su cosa al mar, y ahí están y no cae nada, hermano, y se empiezan a desesperar. De igual manera, imagínense, hermano, el momento donde Pedro dice que habían estado esperando toda la noche, todo el tiempo ahí, hermano, en el mar, quizás con hambre, con frío, quizás con situaciones, hermano, que estaban pasando ellos. Y es donde en el momento más preciso Dios se va a atravesar en un mar, hermano, de problemas, en un mar de cosas que están sucediendo. Y es cuando Dios quiere venir a tu vida para cambiar el destino. El apóstol San Pedro, hermano, desde el capítulo número 5, mire, vamos a leer desde el verso número 1 también en adelante. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es igual el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él. Pero mire, la gente se agolpaba, la gente quería escuchar la palabra de Dios, porque había necesidades en esos tiempos, así como lo hay hoy. La gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y el Señor dice que, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, que es un lago de agua dulce. Y los pescadores, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes. Se habían desanimado ya quizás porque no había habido una buena pesca esa tarde, esa noche. Y entrando, dice el Señor, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, era su fuente de trabajo, era su fuente, hermano, donde él sacaba para alimentar a su familia. Se habla de que él tenía una suegra, pero no se dice que tenía hijos. Pero si tenía o no tenía hijos, la Biblia no lo enseña. Pero sí tenía una suegra y tenía una familia y tenía que traer el sustento para trabajar. Así es que el Señor, hermano, en estos momentos se mete a la barca y comienza, hermano, a escoger la barca del apóstol San Pedro. En ese tiempo, Simón, un hombre común y corriente, un hombre con situaciones quizás que no eran como la de Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, porque Lucas era un doctor, era un médico, ¿sabían eso? Pero aquí vemos lo opuesto, eran hombres que eran del vulgo, gente sencilla, gente humilde, gente que no tenía quizás para algún estudio y trabajaban para el sustento de cada día.
Y es donde Dios, hermano, nos da esa seguridad que en los momentos más difíciles donde estamos viviendo o atravesando en ese mar de problemas, en ese río de situaciones que se vienen, hermano, de una manera grande y que no se puede llegar a la solución, Dios, hermano, está con nosotros. Dicen amén. Dios está con nosotros en esos momentos donde a veces las cosas son, hermano, difíciles, donde a veces las situaciones de la vida no están dando como nosotros queremos. Y es donde Dios viene, hermano, y escoge la barca de Pedro. Pero dice, y ahí mismo, mire, en el verso número 3 dice, léalo conmigo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, comenzó el servicio en medio del lago, en medio del mar de Galilea. Comenzó la predicación y Cristo Jesús les estaba enseñando, les estaba diciendo las cosas que Él podía hacer por medio del poder que Él tenía. Que si a veces nosotros pensamos que ya no hay, hermano, esperanza para las cosas que nos han sucedido, todavía hay esperanza, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Si tu vida ha ido, hermano, en decadencia, si tú no tienes todavía, hermano, algún trabajo que necesitas, o si la salud te ha ido, hermano, empeorando, hay esperanza en Cristo Jesús. Jesús tiene el poder, hermano, y Él cambiará, hermano, esa situación en una situación gloriosa y ferviente para la gloria de su nombre. Y después, hermano, comienza, hermano, y les enseñaba desde la barca. Ahí tenía el púlpito el Señor. Ahí estaba predicando. Ahí estaba, hermano, hablando acerca de las verdades del Hijo de Dios. De lo que, hermano, Él puede hacer en la vida de cada hombre. Dice el verso número 4. Y cuando terminó de hablar, se dirigió exactamente solamente a Simón. Y así a veces se nos dirige a nosotros, hermano, y Él nos dice, ve más adentro, búscame más adentro para que yo pueda hacer la obra en tu vida. Y Pedro fue más adentro, dice. Y cuando fue más adentro, dice, el Señor le dijo, ahora sí, es el momento de que eches las redes para pescar. Y lo que quiere decir, hermanos, es que a veces el momento, hermano, cuando Dios nos dice algo, hay que actuar. Hay que actuar, ¿por qué? Porque las situaciones, hermano, que nos suceden en la vida es porque a veces no, hermano, no actuamos, no le hacemos caso, no obedecemos al Señor cuando Él dice que hagamos esto y lo otro. Si Él no lo dice es porque Él conoce el mar, Él conoce las profundidades de tu vida, de tu corazón, así como Él conocía las profundidades del mar de Galilea y Él sabía que ahí había pescados porque Él es el creador de todas las cosas. Igual en tu corazón, hermano. A veces hay esas cosas que tú no permites que Dios empiece a obrar, a trabajar en tu vida. Pero cuando tú le permitas a Él, Él va a sacar todas esas cosas, Él va a echar la red en tu corazón y va a sacar lo que no sirva y va a depositar en ti esperanza, vida, paz, alegría para la gloria de su nombre. Entonces, hermano, viene el Señor y le dice, maestro, Pedro le dice, maestro, mire, toda la noche. ¿Usted sabe por qué los pescadores trabajan de noche? Sí sabía por eso. ¿Por qué no? Porque la marea no está tan alta, el agua está tranquilita y los pescados están en la superficie. Entonces al momento de tirar la mantarraya, los pescados están a la superficie porque no hay nada, hay pura bonanza. Pero en ese momento no había nada. No había nada. Entonces Dios nos preparará, hermano. Dios nos preparará como así preparó a Pedro. Pero Pedro fue una persona obediente, una persona humilde y sencilla, que obedeció la voz de su maestro. Mire cómo dice el verso 5, léalo conmigo. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y a veces así pasa, hermano, con la vida de muchos cristianos. Señor, todo el tiempo he estado orando y no pasa nada. Señor, todo el tiempo he estado haciendo esto. Todo el tiempo
todo el tiempo y no pasa nada, pero va a llegar un momento donde Dios va a obrar en tu vida para la gloria de su nombre. Y le dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche, dice, y no hemos pescado nada. Pero aquí viene la clave para que la guardes en tu corazón. Cuando tú le haces caso a Dios, y cuando Dios te está diciendo algo, hazlo. En el momento que Dios te diga, Dios no te va a hacer que hagas cosas en contra de Él. Al contrario, Él te va a decir: búscame, ve a la iglesia, busca mi nombre, busca siempre las cosas gloriosas, lee mi palabra y ahí vas a encontrar en ella la salvación. Dios quiere que lo busquemos. Y en el nombre, hermano, como dijo Pedro, en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Y miren lo que dice ahí: mas en tu palabra, Señor, en tu palabra echaré la red. Y aquí viene lo importante. En el momento cuando uno le hace caso al Señor, las cosas van a transformarse. La vida del cristiano va a ser transformada. La vida del ser humano va a ser transformada. La semana pasada hablamos acerca de Cornelio, el centurión, que era, hermano, un hombre que era piadoso y que tenía temor de Dios, y él actuó. Y el hermano se dedicó a Dios y su vida fue transformada. Su vida cambió. ¿Por qué? Porque le hizo caso a Dios. Dicen amén, hermanos. Entonces, con el paso de los años, hermano, nuestra vida se ha convertido muchas veces en vidas amargadas porque no hemos encontrado, no hemos conseguido lo que queremos. A lo mejor en la vida de Pedro, hermano, imagínense, eran hombres que también tenían sus problemas, eran hombres que también tenían, hermano, diversiones humanas como las que muchos de hoy tienen, ¿sí o no? A lo mejor vacilaban con los demás hombres que trabajaban ahí con los pescadores. A lo mejor eran hombres, hermano, que siempre a lo mejor vacilaban, a lo mejor decían algunos chistes o qué sé yo, hermano, pero eran personas que eran pecadores, como dice la palabra del Señor. Pero en el momento que Dios se presenta, hermano, tiene que haber un cambio, tiene que haber, hermano, algo que va a hacer que nosotros, hermano, nos humillemos delante de la presencia de Dios. Y por eso voy a dar 3 puntos muy importantes para que usted sepa qué es lo importante en la vida del ser humano. En el Romanos capítulo 3, versículo 23, vaya conmigo, por favor. Y vamos a ver algunos elementos, hermano, en la vida de cada uno de nosotros, pero necesitamos tomar acción lo antes posible para nuestro propio beneficio, así como el apóstol Pedro eligió, hermano, y reconoció su estado espiritual, que era un estado espiritual malo. Él reconoció que, hermano, él estaba mal delante de los ojos de Dios. Y reconoció. Y que así podamos también nosotros exclamar y podamos decirle al Señor que somos pecadores, que somos hombres, hermano, que hemos cometido pecado. Y Dios quiere cambiarnos, transformar nuestras vidas y hacer, hermano, de nosotros niños brillantes, jóvenes brillantes, adultos brillantes, así como lo fue ese señor Thomas Alva Edison, brillantes, hermano, en la luz. Y Dios quiere que nosotros también llevemos, pero la luz de Cristo. Así como este joven, Tomás Alva trajo la luz, y nosotros, hermano, ahora si tenemos ese encuentro con el Señor y si el Señor nos prepara, vamos a ir a llevar la luz en medio de las tinieblas. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, prácticamente no había esperanza ya. No había esperanza, pero cuando se apareció el Hijo de Dios en este mundo, hermanos, y vino y murió, hermano, en una cruz, Él nos transformó, Él nos cambió, hermanos, Él nos quitó ese agravio, esa situación que teníamos ante Dios, y Dios, hermanos, recibió ese sacrificio de parte del Señor. Entonces, lo más importante aquí, hermanos, es de que si hemos estado viviendo en vidas de pecado, Dios sabe todo. Dios conoce todo. Lo importante aquí es parar de vivir en pecado. Porque eso daña la relación con Dios. Mire, como Pedro, el punto 1, y quiero que lo anote para que usted en su casa lo siga estudiando. El punto número 1 es: la persona
actitud correcta que se encuentra con Jesús será transformada. La persona con la actitud correcta que se encuentre con el Señor Jesús será transformada. Había gente como los fariseos que no tenían una actitud correcta. Eran hombres que lo criticaban, que lo juzgaban, que le decían tantas cosas. Pero estos hombres como Pedro, como Juan, como Santiago, tuvieron una actitud correcta, hermano, de humillarse ante el Señor Dios Todopoderoso, y Dios los transformó. Pero si nosotros no tenemos esa actitud, hermanos, delante del Señor, si todavía nos creemos muy santos, hermano, que no necesitamos al Señor, vamos a tener muchos problemas, hermano. Y Él quiere prepararnos, por eso siempre le decimos, el Señor viene pronto, amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí lo saben o no? Entonces Dios quiere prepararnos, así como Pedro, prepararnos y sacarnos de ese, hermano, lodo cenagoso, de ese fango, hermano, de esa vida que nos está inundando cada día, y cada día nos está, hermano, esa barca hundiendo cada día en el pecado. Pero Dios llega a tiempo a nuestra barca, y Él está ahí para que no nos hundamos en el pecado y salgamos, hermano, a flote, y le demos la gloria al Señor y caminemos de su mano. Y eso es lo que Él quiere. Y por eso la persona, hermano, que tenga esa actitud, y también los que están, hermano, escuchando otra vez, hermano, de las diferentes redes sociales, serán transformadas. Pero la gente religiosa, esa es más dura de corazón. Por eso al Señor Jesucristo lo seguían personas que eran, hermano, gente no preparada. Lo seguían a Él ladrones, lo seguían, hermano, prostitutas, lo seguían gente. ¿Por qué? Porque tenían una actitud de cambiar. Querían, hermano, saber que alguien los estaba tomando en cuenta. Así como Dios hoy nos toma en cuenta a nosotros, hermanos amados. En ti depende si tú le quieres abrir el corazón y reconocer, así como dijo Pedro: Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Pero a veces, hermano, decimos lo opuesto, decimos: tu hermano, es que yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo me porto bien con mi esposa, con mis hijos, pero no viene a la iglesia. Hay necesidad. En Romanos capítulo número 2, verso 4, se lo voy a leer si gusta anotarlo, dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, dice el Señor, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso dice Romanos 2, verso 4. O sea, ¿o menosprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad? ¿Ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermano, no hay que ignorar eso. Al contrario, hay que reconocer que si nosotros estamos, hermano, como pecadores, es necesario ser transformados y ser, hermano, hombres nuevos para la gloria de su nombre. Isaías también 57, verso 7, donde dice: cuando reconocemos, esa palabra tiene que ser, hermano, clave en nuestras vidas. Cuando reconocemos que somos pecadores, por eso venimos a la iglesia, ¿sí o no? Amén. Porque si fuéramos santos, entonces, ¿para qué venir a la iglesia ya? Si venimos a la iglesia es porque todavía somos pecadores, ¿sí o no? Y todavía ocupamos a un Salvador, y todavía ocupamos, hermano, la ayuda del Señor, que Él nos transforme. Por eso venimos los domingos, los miércoles y cualquier día afuera de nuestras casas. Tenemos que estar conscientes, reconociendo que somos pecadores, pero Él ha venido, hermanos, para darnos una nueva vida y transformarnos y ser ahora pescadores de hombres también. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Eso el Señor, para eso vino el Señor. Entonces, cuando reconocemos, dice Isaías 57, del verso 7 al 11, dice: cuando reconocemos que somos pecadores, Dios es amplio en perdonar. Y luego después dice: deje el impío su camino, o sea, deje el mundano su camino. Lo tiene que dejar para fin de vivir una vida que agrade al Señor. Y el hombre, dice, inicuo sus pensamientos. Pero dice: y vuélvase a Jehová, regrésate a Cristo, regrésate a Dios si te has alejado. Por eso hay problemas, por eso hay situaciones. Si aún, hermano, estando en los caminos de Dios, hay problemas y situaciones, imagínese la gente alejada de Dios. Por eso dice: vuélvase.
a Jehová, pero el Señor dice, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, dice, amplio en perdonar. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos esa actitud correcta cuando nos encontremos con Jesús. Esa actitud correcta, hermano, nos va a transformar. Esa actitud, hermano, nos va a cambiar. Y cada día, hermanos, que se llegue un día de servicio, digamos, hermano, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero, ¿por qué? Porque yo soy un pecador y yo necesito cada día estar siempre delante de mi Señor. Así como Pedro reconoció. El día, hermanos, que dejamos de reconocer eso, va a haber, hermano, un problema en nuestra vida. Punto número 2. Mire, el apóstol San Pedro fue clave en lo que él hizo. Reconoció a Jesús como su Dios y como su Salvador. ¿Cuánto lo han reconocido alguna vez? Si lo hemos reconocido, hermanos, es una bendición, como decía nuestro hermano hace ratito, los que han aceptado a Cristo, hermano, es una bendición reconocer al Señor que murió por nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que somos pecadores. El día de mañana, 20 de enero, no se me va a olvidar, voy a estar cumpliendo 30 años que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. No se me olvida. 20 de enero, hermanos. ¿Qué fecha? Y me acuerdo bien, era un viernes. Era un viernes y me acuerdo bien la ropa que yo traía. Y me acuerdo bien, hermano, el predicador de lo que predicó, hermanos. Y una predicación que me tocó mi corazón y reconocí como Pedro y le dije, Señor, aquí estoy yo, soy un hombre pecador. Y acepté el sacrificio del Señor. Lucas 5:8, léanlo conmigo. Aquí viene lo bueno, hermanos. Cuando reconocemos al Señor como Dios y Salvador, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. No podemos quedarnos igual, hermano, ahí. Problemas va a haber. En un mar de problemas nos vamos a encontrar. Así como se encontró Pedro, que no podía pescar nada. Que a lo mejor estaba pensando, ¿qué voy a llevarle a mi familia? ¿Qué voy a llevarle a mi esposa? ¿Qué van a comer mis hijos? Había un mar de problemas. Él se encontraba en una situación difícil. Pero aquí está el Señor, hermano. Y esta es la clave en lo que cada uno de nosotros somos responsables de hacer todos los días. Verso 8. Después de que Simón Pedro vio toda la acción de los peces que, hermano, habían pescado y que se hundían, hermano, las redes de tanta bendición que había llegado, eso es lo que le ocasionó a Simón Pedro. El versículo 8 dice, y Simón Pedro, viendo esto, dice, cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas ante Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que caigamos de rodillas ante el Señor, ante tanta bendición que Él ha enviado a su vida. Y que si estamos vivos todavía es por su misericordia, hermanos. Amén. Y cuando Él se pone de rodillas, hermano, cosa que para un judío ponerse de rodillas ante otro judío no era cosa seria, no era cualquier cosa, perdón. Un auténtico judío jamás se postraría ante nadie, solo ante Dios. Entonces Pedro con este acto reconoció a Jesús como ¿qué? Como a Dios. ¿Cuánto reconocemos a Jesús que es Dios? Levante su mano y diga, Jesús, tú eres Dios. Dígale, Jesús, tú eres Dios. Hermano, el momento que nosotros reconozcamos eso, nuestra vida va a ir cambiando. Vamos a ser jóvenes brillantes, vamos a ser, hermano, hombres y mujeres brillantes. Y vamos a ir empezando, hermanos, como la luz de la aurora, que va de en aumento, hasta que el día es perfecto y la gente va a empezar a notar, oye, ya no eres el mismo, ahora es diferente. Dígale, sí, claro, porque ahora me he rendido a Cristo y reconozco a Jesús como mi Salvador. Y por eso tiene que haber un avivamiento cada día en la vida del creyente, de los jóvenes. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber, hermano, una demostración de que hay, hermano, un Señor por el cual nosotros tenemos que estar asombrados de tantas cosas que Él hace. Entonces Pedro en ese momento se da cuenta de lo que había sucedido y cayó ante Él de rodillas y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí,
Porque reconoció que no era cualquier hombre, que no era ninguna religión, que no era, hermano, un gurú, como muchos se levantan por ahí, sino que era el mismo Dios enfrente de ellos. Hermano, ¿cuántos de nosotros quizás no hubiéramos querido haber experimentado las grandes maravillas que hizo el Señor Jesús en esos tiempos? Amén. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos haber estado enfrente de las maravillas que hizo el Señor, del amor que Él trajo a esta humanidad, a un mundo caído, a un mundo, hermano, que nadie daba nada por nosotros? Incluso, hermano, como le dije, a nosotros quizás nadie nos tomaba en cuenta. Para el mundo nosotros éramos ineptos, impreparados, hermano, gente retrasada que no servíamos para nada. Pero un día Jesús, hermano, se presentó en nuestra vida y nos tomó en cuenta, y las palabras que nos ha dicho Él, hermano, nos has transformado. Por eso, hermano, Cristo, para Él vales mucho, hermano. Amén. ¿Lo creen o no? Ustedes valen mucho, hermanas. Por eso no le hagan caso al enemigo, no le hagan caso al diablo. Al contrario, díganle esas palabras que tú le dijiste a Pedro: Señor, yo también las creo. Y son palabras que, hermano, dejan huella en el corazón. Él estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. No solamente él, los otros que estaban también ahí con él. Pedro, hermano, pudo haber dicho con muchos hombres: sí, fue una casualidad, ¿no? Como muchos por ahí dicen, y no le dan la gloria a Dios. Cuando Dios ha sacado a la gente de problemas, de enfermedades, de situaciones. Y Dios, hermano, puede hacer grandes maravillas. Y mucha gente puede decir: no, sí, estuvo bien y todo, pero gracias a Dios por eso, pero ahí nos vemos. Como los 10 leprosos, ¿se recuerdan? Amén. Eran 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron solamente para darle gracias a Dios? 1. Y así está el mundo hoy. Así está el mundo. Hay gente que Dios sana, hay gente que Dios rescata, hay gente que Dios, hermano, engrandece en muchos aspectos, espiritual, financiero. La gente se olvida de Dios. Pero mire, Pedro y los demás no se olvidaron. Y aquí viene el punto número 3. Entonces Pedro se arrodilló reconociendo que él era frágil y que él era el grande. Pedro era el pequeño. Y Pedro dijo: Señor, yo soy tu creación. Y en base a eso, esa actitud lo llevó a ser el gran Pedro que fue. Pero porque se presentó alguien que sí se interesa en nosotros. Cristo Jesús se interesa en ti, hermano. Amén. Cuando digas: no, hermano, es que a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me quiere. No, hay uno que sí te quiere. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Punto 3. Entonces el Señor, hermano, viene y le dice ahora a Pedro: verso número 9. Léalo conmigo. Porque por la pesca que habían hecho, el temor, mire el temor. Cuando llega el temor a tu corazón, qué bueno. Es un temor de Dios, no es un miedo, es un temor. Reconoces que Dios todo lo puede. ¿Cuántos saben que Dios todo lo puede? Que en el momento, hermano, que las cosas no se ven, hermano, Dios puede, hermano, hacer miles de cosas, hermano, que uno a veces ni tiene la idea cómo sucedió. O en el caso de esos peces, hermano, no había nada. Tan solo con Jesús pensar, pudo haber creado miles de peces ahí. Ese es el poder, ese es el Dios que tenemos, hermano, amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Fuerte a Él. Ese es el Dios que tenemos, que hace de las cosas que no son como si fueran, porque Él tiene todo el poder y lo creemos siempre. Entonces ahora, hermano, viene el apóstol San Pedro y, hermano, la importancia, el punto 3 es que ahora, después de ser pecador, va a ser pescador. Y ahorita voy a darles algo para que ustedes lo noten también. La importancia de nacer de nuevo y reconocer que hemos pasado de muerte a vida, eso es lo que nos va a llevar, hermano, a las mansiones eternas. Reconocer, hermano, que necesitamos un Salvador.
es lo que cada ser humano necesita en este mundo. No necesita otra cosa, necesita un Salvador, porque el hombre es pecador. El día que no seamos pecadores, pues no ocupamos nada, pero todavía, hermanos, somos pecadores, y lo que Dios quiere es cambiar el curso de nuestra vida y transformarnos y sacarnos ahí de ese mar, hermano, y llevarnos a una vida dimensional diferente, así como la llevó con Pedro. Efesios 2, vaya conmigo, Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, y Él nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice la palabra del Señor, anduvisteis en otro tiempo también. Pero dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso dice la palabra en Efesios, que nosotros, hermano, estábamos muertos también, hermano, en delitos y pecados. Éramos hombres pecadores, hermanos, sinvergüenzas, que hacíamos cosas, hermano, y en ese momento se apareció alguien que sí, hermano, tuvo, en nuestra oportunidad de venir a nosotros. Y esas palabras nos han cambiado, las palabras de Cristo Jesús, que Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el punto número 3 es muy importante, hermanos. Le voy a decir por qué. Todos son importantes los puntos. Entonces, Efesios 2 dice, versículo 1, ya lo leímos, en el cual anduvimos en otro tiempo. Por eso el cristiano de verdad no puede seguir, hermano, viviendo una vida conforme a la corriente de este mundo. Una persona no puede, hermano, después de que el Señor lo sacó de ese lodo cenagoso, después de que el Señor lo sacó de ese mar de problemas, de ese mar de situaciones, la persona tiene que ser una persona diferente. Amén, hermanos. Si el Señor lo ha sacado de los vicios, de las drogas, hermano, de quizás de la infidelidad, ya no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque ahora tiene un Señor, tiene a una persona que es su Señor y Salvador de su vida. No puede ser el mismo ahora. Y entonces se consideraría igual un pecador todavía. Por eso Jesús le dijo a Pedro en el verso número 9. En el verso 10 dice, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también ellos, hermano, tuvieron gran temor en ese momento. Y también fueron incluidos como parte de los primeros, hermanos, apóstoles o discípulos íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, hombres también que no tenían educación, que no sabían mucho, que nadie daba nada por ellos, hermano, que eran olvidados ahí en las barcas, siempre pescando, olorientos a pescado. Pero un día se apareció alguien que sí se interesaba por ellos. Así como Dios se interesa por ti, hermano, pero ábrele el corazón. Y aquí viene lo grande. Y estas son palabras de Jesús. Y Jesús nos dice esto: no temas, no temas. Desde ahora serás, ¿qué dice? ¿Qué dice? Serás ¿qué? Pescador de hombres. Y fíjense lo grande que está aquí en esta porción. La palabra pecadores se parece a pescadores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Solamente hay una letra de diferencia. ¿Usted sabe cuál es la letra que está? ¿Cuál? La S. Exactamente, la S. Entonces, esa S es la palabra que le falta al pecador. Cuando el pecador reconoce a Cristo, esa palabra se agrega. Ya no es pecador, es pescador. Esa palabra ese significa Señor, Salvador, Santo en tu vida. Y si lo quieres tener ahí, hermano, ya no vas a ser pecador, ahora vas a ser un pescador, un hombre que vaya siempre adelante buscando aquellas almas que han estado en la misma posición que tú, en la misma situación que tú estuviste. Y Dios quiere ahora hacerte un pescador de hombres, porque ya tienes esa S en tu vida, y esa S es que tienes al Salvador, al Señor en tu vida.
¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero hay que hacerlo. Hay que ir y sacar todas esas personas que están sufriendo, personas que están, hermano, siendo, hermano, destrozadas por el pecado, por el enemigo. El enemigo está siempre luchando porque sabe que le queda poco tiempo, sabe que le quedan, hermano, muy poco tiempo, y él quiere, hermano, aprovechar la oportunidad, incluso de desanimar a cristianos, hermano, de las iglesias. El diablo eso quiere hacer, hermano, que el pecado te destruya, y no quiere que tú seas un pescador. Él quiere que tú seas un pecador todavía. Pero ya no. El Señor dijo de pecador a pescador. Y vamos a ver, hermano, cómo Pedro también en ese momento, él, después de ver esa cosecha grande de pescados que, hermano, fueron muchos, dice que las redes se rompían. Ahí estaba un hombre que estaba pescando, pero era pecador todavía. Hermano, dice que se rompían las redes. Y de igual manera, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vaya conmigo, por favor, para que vean cómo Dios comenzó también a ser un pescador de hombres. ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho que sí al Señor y lo habían dejado todo y lo siguieron a Él. Hechos 2:1, verso 41, perdón. En el libro de los Hechos, cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Hechos 2:41. Mire, ahora después lo que le sucede a Pedro, que también ya eran pescadores de hombres y traían siempre ahora consigo la palabra de Dios en sus vidas, y en el momento que veían gente, echaban, hermano, las redes por si alguno quería aceptar a Cristo, y Cristo, hermano, hacía la obra poderosa en ellos. 2:41, mire lo que dice: así que los que recibieron su palabra, así como Jesús estaba predicando en Lucas, dice que Él les predicaba la palabra, hermanos, y ellos estaban escuchando, sabían que Jesús era un pescador, hermano, Él quería pescar las almas de los hombres, y así dice, Pedro dice, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A lo mejor Pedro se acordó de esos pescados que no cabían en sus redes. Y se acordaba de que el Señor le dijo que ahora yo iba a ser pescador de hombres. Y aquí se están convirtiendo 3,000 personas. Porque eran hombres que habían dejado todo para el Señor. ¿No queremos dejar todo para el Señor? Que se note entonces, hermanos. Mira el verso número 11, de Lucas 5:11. Se termina entonces casi el servicio con ellos. Ya vieron la pesca milagrosa, vieron las cosas que Dios había hecho, y su corazón ya estaba del lado de Cristo Jesús. Ya el Señor se los había, hermano, conquistado por su amor, por su benignidad, por su bondad, por su gracia, por su, hermano, grandeza de transformar las cosas, hermano, y darle a la gente lo que necesita. Verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, llegaron las barcas y las dejaron ahí, hermano, a la orilla del río, a la orilla del mar de Galilea. Miren lo que hicieron ellos. Dejándolo todo, le siguieron. Qué bendición, ¿no? Incluso hasta los pescados, yo creo, dejaron ahí. ¿Queremos seguir al Señor? Todos los días. Todos los días. Porque en aquel tiempo, dice la Biblia, hay una porción de la Biblia donde dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dejándolo todo, dice, le siguieron. Y comenzaron a llevar esa luz, esa esperanza. Porque Dios había ahora hecho el milagro en sus vidas. La palabra ese se había agregado a sus corazones. Ahora tenían un Salvador. Tenían alguien que los guiara con santidad, como un Señor. Ya no eran pecadores, ahora eran pescadores de hombres. Y así muchos de los apóstoles, hermano, trabajaron para el Señor. Así muchos de los apóstoles sirvieron al Señor durante toda su vida.
No digamos el apóstol San Pablo también, que era un hombre pecador, que era un hombre que quiso también destruir la iglesia. Pero cuando alguien se mete con la iglesia de Cristo, o cuando alguien se mete con un cristiano, se están metiendo primeramente ¿con quién? Con el Señor. Por eso usted resista. Si alguien lo maltrata, si alguien lo humilla, si alguien, hermano, lo golpea, no se están metiendo con uno, se están metiendo con el Señor mismo. Por eso cuando el Señor rescató a Pablo también en el camino a Damasco, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo iba con, hermano, amenazas. Dice que el Señor se le atravesó en el camino y le dijo: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y su vida también fue transformada. En ese momento, dice que cayó a tierra, dice. Y le dijo: ¿quién eres tú? Y Jesús mismo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese momento, hermanos, esa transformación gloriosa, esa es la transformación que Dios quiere, hermano, que hagamos el cambio de pasar, hermano, de pecadores a pescadores y a servirle a Él, hermano, con dedicación, con entrega, con astucia, hermano, con pasión. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Porque Él se lo merece, hermanos. Y un día lo vamos a ver al Señor y vamos a tener, hermano, la alegría de por lo menos ver trabajado en su obra, por lo menos ver hecho algo para el Señor, hermano. Pero si nos morimos sin verle servido, sin ver trabajado para Él, va a ser una tristeza, va a ser una desgracia. Por eso Pedro y todos esos apóstoles, hermano, lo dejaron todo. Los hermanos, Juan y Santiago, ellos dejaron también todo eso. Los hijos de Zebedeo lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús es el único que los podía ayudar. ¿Tú crees que Jesús es el único que te puede ayudar? ¿O hay alguien más? Termino con esto, hermano. Entonces, que Dios nos prepare a cada uno de nosotros para ser hombres y mujeres, pescadores de hombres. Que siempre llevemos la red, que es la palabra de Dios. Que llevemos siempre, hermanos, preparados siempre algo para la gente que está ahogándose, la gente que se está desesperando, la gente que se está hundiendo. Tirarle la red, hermano, y decirle: Cristo te ama, ven para acá. Y traérselos al Señor, y ir por otro, y así sucesivamente, y arrebatarle las almas al enemigo. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios poderoso, que es el que todo lo puede. Y si nosotros, hermanos, tomamos esa actitud, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, y vamos a brillar, hermano. Aunque el mundo nos desprecie, el mundo nos va a despreciar, pero Dios nos va a preparar. Y quiere Dios que seamos hombres y mujeres que llevemos la luz de Cristo alumbrando a esos lugares, hermano. Como en el mar estaba oscuro. Pedro todavía no tenía la luz, pero estaba la luz ahí con ellos. Y después ellos se convirtieron en luz, en la sal de la tierra. Le dieron sabor, hermano. Y cuando Pedro predicó, solo 3,000 se convirtieron en el primer sermón. Porque ya no eran hombres que vivían para el pecado, sino que ahora vivían para el que los libró del pecado. Y así Dios quiere, hermanos, iglesia de Redwood City. Dios quiere que vivamos para Él estos tiempos ya. Que dejemos a un lado lo que nos estorba. Que dejemos a un lado las excusas. Que dejemos a un lado, hermano, todo lo que esté estorbando. Porque el Señor viene pronto y Él quiere que tú estés preparado como esas, hermanos, 5 vírgenes que tenían sus lámparas, hermano, llenas de aceite, hermano, que tenían sus lámparas llenas de aceite. Porque si no hay aceite en tu vida, hermano, no vas a continuar, te vas a quedar, no vas a poder irte con el Señor, aunque tengas conocimiento de la palabra. Pero hay que estar preparados espiritualmente, reconociendo siempre la necesidad que tenemos de Jesús nuestro Señor. Dicen amén. Entonces no nos quedemos por nada, hermanos. Vayamos siempre luchando. Como el pescadito, hermano, que va en contra de la corriente, hermano. El mar viene para acá, pero este pescadito va para otro lado, porque él sabe que eso todos van por ahí. Que se sienta el deseo, hermano, de buscar al Señor todos los días. Y que ahora sí hemos sido incluidos, hermano. Que no desaprovechemos la oportunidad.
Todo va a pasar, ¿o no? ¿Cuánto tarda, hermano, el ser humano en vivir en este mundo? 70, 80, 90, 100 años. Cuando mucho. Y después se muere. Mire lo que sucedió en Los Ángeles. Gente que tenía su esperanza en casas lujosas, en casas, hermano, que 7, 8, 9, 10 recámaras, con jacuzzi y todo. Y en un momento se quemaron. Qué tristeza, sí. Nadie se ríe de la situación, pero digo, qué tristeza, ¿no? Que es gente que su esperanza está en las cosas materiales, sino en el Señor. Que nuestra vida esté puesta en Jesús como Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Mediten en la palabra de Dios. No los abra. Cierra y dígale, Señor, yo quiero ser transformado. Yo quiero ser un pescador. Yo quiero ser una mujer que pesque, Señor, aquellas vidas que están sufriendo. Yo quiero ser un hombre, Señor, un pescador, como los hombres, Señor, de aquel tiempo, como Pedro, que reconoció, Señor, reconoció su humanidad, reconoció que él era un pecador. Y tu Espíritu Santo, Señor, lo orilló a reconocerte como el único camino a la eternidad. Que así tú, Señor, nos redargullas de pecado cuando vayamos a hacer algo en lo secreto, en lo privado, Señor. Que quizás nadie nos ve, que no nos ve el pastor, que no nos ve, Señor, nuestra esposa, nuestro esposo. Pero tú nos estás viendo, Señor. Que tengamos temor de ti, Señor. Que no vivamos para nuestras pasiones, para nuestros deseos. Y que si tú nos has transformado, Señor, te nos has librado de la vida de pecado, Señor, que dejemos el pecado, Señor. Por eso, no muchos queremos pagar ese precio, Señor, porque es una determinación grande, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia de Redwood City. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, a los que no pudieron venir, a los que están en problemas, Señor, a los que están, Señor, en alguna situación difícil, que tú puedas abrir las puertas, Señor, y tú puedas tocar sus corazones. Gracias por este servicio, Señor, que la próxima semana, Señor, estemos dispuestos si tú no has venido por nosotros, Señor. Que estemos velando, que estemos orando, Señor, que estemos pescando gente, que estemos trayendo gente, Señor, a las arcas de la iglesia, que seamos, Señor, hombres y mujeres, que nos dediquemos al 100% para ti, Señor, porque el tiempo es muy corto. Tú la dedicaste toda la vida, Señor, al servicio de la obra, Señor, para tu Padre. Y tú hiciste, Señor, una obra especial. Tú pagaste el último precio por nosotros, Señor. Dice la gloria para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.